En nuestra página de portada ya vamos teniendo un determinado número importante de pruebas, en nuestro caso de pruebas que están marcadas como top, pero que ya pues nos hacen ver que necesitamos implementar algo tan importante en otras páginas como puede ser la paginación. La paginación, si nos vamos a nuestra plantilla utilizada de Bootstrap, es ni más ni menos que esta parte de aquí. Fijaos que tenemos un 3 columnas de 2×3 o simplemente un 3 columnas de una sola fila. Esto lo marcaremos en la misma paginación y mediante estos pequeños enlaces iremos a mostrar el número correspondiente de fila que tengamos en la base de datos. Pero para ello, fijaos que tendremos que realizar 2 o 3 pasos. El primero es incorporar el código HTML y CSS necesario dentro de nuestra vista y después las consultas contra la base de datos que nos permitan realizar este enrutado de cada uno de los enlaces que hayamos incorporado. Así que vamos paso a paso, primero con las vistas y después con las consultas. El código HTML y CSS lo podemos encontrar dentro de las páginas de portfolio. En cualquiera de ellas tendremos, menos en el single, tendremos este elemento que vamos a incorporar. Para ello tenemos en nuestro atom abierto, vamos a abrir la parte de portfolio 3 columnas, que es justamente la fila, el apartado que vamos a incorporar. Y si nos vamos hacia el final de la plantilla, veremos que esta paginación, veis, está dentro de un container nuestra paginación que queremos incorporar. En concreto, nosotros vamos a incorporarlo dentro de la página inicial, dentro de nuestra ruta. Vamos a el default controller de nuestro home, es decir, dentro de nuestro index, que está en frontal, es decir, dentro de nuestro app resources frontal index. Tenemos que este portfolio section vamos a incorporar el elemento que que va a hacer de paginador. Bueno, pues fijaos que lo que se está haciendo es ni más ni menos que incorporar este elemento que me va a permitir la paginación, este UL con sus lists, y que después adecuaremos dependiendo del número de elementos que tengamos. Pero esta parte estática, este CSS y HTML, ya lo podemos ir incorporando. Esta sería el listado de todas nuestras tapas actualmente y por lo tanto, una vez finalizada este row, incorporaríamos, vamos a alinearlo, incorporaríamos este paginador que vamos a ver cómo queda en nuestra página frontal y por lo tanto veremos si queda bien alineado con el resto de la página. ¿Veis? Ya tendríamos este paginador. Ahora tendríamos que darle el sentido, pero para ello primero vamos a incorporar todo el código que va a lanzar la consulta contra la base de datos. Desde el punto de vista del modelo, vamos a utilizar un helper que nos proporciona Doctrine y que se llama Pagination. Bueno, pues este helper es bastante sencillo, puesto que lo que nos va a hacer es ante una consulta realizada con lo que vamos a ver ahora mismo, que es el create query, vamos a poder marcarle cuál es el primer resultado y el máximo número de resultados, es decir, lo que viene siendo una paginación, es decir, cuál es desde dónde tengo que empezar a mostrar y cuántos elementos a partir desde ese primer elemento. Como podéis observar, el paginator lo único que hace o lo que realiza, que ya es bastante complejo, es adecuar esa consulta antes de realizar la consulta para que nos ayude para realizar ese desde el inicio hasta el final y nos devuelva un objeto que es iterable y por lo tanto lo podamos sacar por la vista. Este sería el código bastante sencillito que deberíamos añadir.
En nuestro código o en nuestro controlador, ahora hemos pasado a la documentación de Symfony, lo que vamos a realizar es, utilizando el Create Query Builder del repositorio, es generar nuestra propia consulta y a partir de esa propia consulta se la pasaremos, veis, exactamente lo mismo, a este paginador y el resultado ya lo pasaremos a la vista. En principio, todo este proceso lo vamos a realizar en el mismo controlador, pero después haremos una modificación y una mejora y lo añadiremos a una clase dentro del repositorio que será que nos proporcionará una visión o un uso mucho más generalista. El primer paso será incorporar dentro de nuestras consultas, dentro de la ruta de homepage, esa consulta hecha mediante el Create Builder que nos va a permitir paginar. Después ya incorporaremos el helper de Doctrine, el paginador, y por último lo colocaremos incluso dentro del repository, de la clase repository, para hacerlo más generalista. Pero vamos paso a paso. En primer lugar vamos a utilizar lo que en la documentación de Symfony nos aparece como el uso del Create Query Builder para formar nuestras propias consultas hechas a partir de las necesidades que tengamos en cada una de las páginas, en cada uno de los proyectos. Fijaos que no es muy complicado de entender. Fijaos que utilizaremos dentro de la librería repository, dentro de la clase repository o del objeto repository ya creado, el método Create Query Builder, y mediante el alias que le incorporemos podremos ir incorporando los diferentes parámetros, wheres, orders e incluso, fijaos, el first y el máximo para formar la consulta que queramos realizar. Existen incluso métodos que nos permiten, como el Create Query, nos permite crear una consulta a mano totalmente, y ya la pasaríamos a el Get Result, que nos va a permitir, que nos va a devolver el resultado. Pero mediante estos métodos del Create Query Builder es quizá más visual el poder montar una consulta que no es excesivamente compleja como la que vamos a montar, de mostrar los resultados desde un determinado elemento y con un máximo de elementos. Muy bien, vamos a coger por lo tanto esta query y la vamos a incorporar a nuestro controller. Hemos dicho que esto después lo haremos más generalista, pero para hacer la primera prueba nos va a servir perfectamente, ya que lo vamos a incorporar aquí mismo. Dentro de esta query, bueno, primero tendremos que sustituir el objeto del repositorio por nuestro objeto creado a partir de la entity tapa. Vamos a crear un query sobre esa tabla y le vamos a poner el alias t. El único parámetro que vamos a incorporar, bueno, hasta que pongamos el set first y el máximo, va a ser el del top, y como hemos hecho, fijaos que aquí estamos buscando by top igual a 1, este top va a ser exactamente igual a 1. Muy bien, habríamos incorporado el where, y el segundo o los segundos parámetros que vamos a incorporar sin la utilización del paginator, después esto ya lo incorporaremos cuando hagamos la parte más generalista, va a ser los métodos setFirst y setMax que vamos a colocar a nuestra consulta. Aquí la tenemos, setFirst, vamos a decir que es desde el 0, y como vamos a construir filas de 3 en 3 elementos, este es el resultado. Esto lo cambiaremos después haciéndolo de forma más generalista. Vamos a mostrar los 3 primeros resultados. Una vez que ya tenemos la query, las tapas que queremos devolver por la pantalla van a ser ni más ni menos que el resultado de ejecutar esa query. ¿Veis? Lo que hacíamos aquí con una sola función, ahora lo estamos haciendo con una función creada con este Query Builder,
porque le estamos añadiendo más parámetros dentro de nuestra consulta. El método que necesitamos lanzar es este getResult. Y ya tendríamos el resultado de los primeros 3 elementos. Vamos a ver cómo funciona. Fijaos, nos ha dado un error, puesto que hemos colocado, nos hemos equivocado al copiar y hemos dejado la definición con el alias que estaba previamente hecha en la documentación. Si lo cambiamos, pues aquí tendríamos los 3 primeros elementos, tapa 2, tapa 3 y tapa top prueba. Fijaos que vamos a volver a la inicial consulta para recordar cuál era el arranque y veremos la diferencia. Ya lo veremos más claramente, puesto que engancharemos esta parte de aquí con esta consulta en la segunda parte del vídeo. Veis que los 3 primeros elementos son los que hemos incorporado y que cuando hiciésemos, por ejemplo, 2, tendría que mostrar tapa con file, tapa con file, con imagen y atún. Es decir, en nuestro controller lo que tiene que ir cambiando es ni más ni menos que este numerito de aquí que le iremos pasando. Por lo tanto, 0, 1, 2 desde el primer elemento, tapa con file, mostraría en vez de los 7 elementos, mostraría tapa con file, con imagen y el de bocadillo atún, file, imagen, bocadillo atún. De esta forma, el siguiente paso será adecuar la ruta e incorporarlo de una forma mucho más general a la que tenemos actualmente.